Esa es la historia. Entonces, uno las tiene que ir explicando de la forma más pedagógica. Ahora, yo he hecho muchas charlas estos días por el tema este y me doy cuenta con simpatizantes. Milito en el Partido Obrero desde los 17 años. Tengo 27, o sea que hace 10 años que milito en el Partido Obrero. Y mi actividad política comenzó en la universidad. Yo ingresé a la universidad en el 2005, cuando se desenvolvió una de las luchas más importantes de la Universidad Nacional de Córdoba, en función de la militancia universitaria que desarrollé en defensa de la educación. En primera instancia me fui involucrando en diferentes problemas sociales, ingresé a militar en el Partido Obrero y fui dentro de la universidad consejera estudiantil en varias oportunidades y secretaria obrero estudiantil de la FUC. Creo que la principal lucha que desenvolvimos desde la juventud del Partido Obrero y la UJS en el último periodo, en los últimos años, ha sido la lucha por la justicia de nuestro compañero Mariano Ferreira, que fue asesinado en 2010 por una complicidad entre la burocracia de Ferroviarios, el gobierno y la propia patronal, que fueron a atacar y a tratar de amedrentar a los tercerizados para que cesaran en su lucha por el place planta y por la reincorporación, y terminaron asesinando a nuestro compañero, que era un gran dirigente. El Partido Obrero, al que pertenezco, el PTS e Izquierda Socialista, tiene esta política de rotación. Nosotros partimos del criterio de que lo que nos une es un programa con el cual hemos ido a las elecciones, y por ende las bancas y los cargos parlamentarios conquistados corresponden a ese programa. El problema de la defensa del medio ambiente, de los recursos naturales y de la salud de la población es parte de nuestro programa desde hace años, y hemos acompañado en la medida de lo posible las principales luchas ambientales. Me acuerdo de esta fuerte lucha en Famatina y demás contra la megaminería, que acá en Córdoba tuvo una repercusión muy fuerte y que inclusive se armaron coordinadoras y demás. Es decir, que como partido y como militantes abiertamente participamos de estos espacios de organización. También, como vos decís, lo hacemos en Malvinas Argentinas, una asamblea que hace más de 1 año y medio se empezó a organizar para resistir la instalación de Monsanto, y que hoy ha tenido un triunfo parcial, si se quiere, porque efectivamente se ha suspendido la instalación. El acompañamiento a las asambleas lo hacemos de 2 formas. Primero, directamente, donde los compañeros de cada uno de los lugares intervienen como un miembro más de la asamblea. Pero también lo hacemos políticamente. Entonces, en este punto hemos puesto a disposición la banca todo el tiempo para poder llevar estos reclamos bajo la forma de proyectos, pedidos de informe o iniciativas parlamentarias allí al centro político, la legislatura o el gobierno. Y en este punto en particular, con lo de Malvinas Argentinas, ya el año pasado, cuando Liliana todavía estaba en la legislatura, presentamos un proyecto de ley para prohibir la instalación de Monsanto. Este proyecto fue militado por todas las organizaciones ambientales y muy fuertemente por Malvinas Argentinas, y recogió más de 7.000, 8.000 firmas, un proyecto que hasta el día de hoy no logramos que la Comisión de Ambiente lo trate, a pesar, ¿no es cierto?, de la gran movilización popular. En el mismo sentido, hace un poco más de un mes hemos presentado un proyecto para declarar la emergencia ambiental en la provincia, atendiendo esta crítica situación, e inclusive la posibilidad de retomar un proyecto que ya había presentado Liliana en el 2006 para declarar el agua como derecho humano. El 11 de junio, que es cuando se vota la Ley General de Ambiente presentada por el gobierno y tomada por la mayoría de los bloques de la oposición, hay una movilización de las diferentes asambleas ambientales que están desde la mañana temprano rechazando la aprobación de esta ley. Nosotros no teníamos la letra definitiva de la ley,
porque de hecho se suspendió 3 veces la Comisión de Ambiente esa semana, comisión en la que yo soy miembro titular, se suspendió 3 veces, por lo cual no pudo haber despacho. El despacho se cerró a puertas cerradas en una mesa chica entre los bloques mayoritarios y nosotros recibimos la letra de la ley 2 horas antes de que comience la sesión. ¿Cuáles son esos bloques mayoritarios? El PJ, Unión por Córdoba, el Juecismo, el Frente Cívico y la UCR, del radicalismo. ¿Y vos, siendo titular de la Comisión de Ambiente, no recibiste nunca el cuerpo del...? El cuerpo definitivo no. De hecho, bueno, formalmente debería haberse reunido la comisión y emitido un despacho, inclusive con la posibilidad de que nosotros emitamos un despacho por minoría. De eso se trata las prácticas democráticas del recinto. Bueno, acá se violaron todas. Cuando recibimos en la reunión de la labor parlamentaria 2 horas antes de la sesión, en la letra definitiva de la ley, nos damos cuenta de que efectivamente no se había incorporado no solamente ni una palabra del proyecto que habíamos presentado de emergencia ambiental o de las críticas que hacían las asambleas populares que participaron de las audiencias de la Comisión de Ambiente a instancias nuestras fundamentalmente y que encima las amontonaron todas en un día en una sesión de 8 horas que imagínate que lógicamente no se podía discutir en profundidad nada, era solamente para cumplir carácter catártico, pero no, el proyecto no incorporaba nada de esto y sí avanzaba en lo que fue el espíritu inicial del proyecto, que es otorgarle mayores poderes al poder ejecutivo para que establezca un ordenamiento territorial en función, lógicamente, del modelo productivo que tienen previsto para la provincia, que en particular en relación a Monsanto es el desarrollo del biocombustible. En esto, lo que podía hacer era modificar la única traba legal que tiene hoy Monsanto para instalarse en Malvinas Argentina, que es la Ley de Uso del Suelo. Hoy actualmente existen 5 leyes aproximadamente que determinan el ordenamiento territorial en la provincia. 2 de estas leyes son el IPLAM, que no es una ley ambiental, pero que sí es una ley que hace el ordenamiento del suelo en Córdoba y en el Gran Córdoba, y otra es la ley de bosques. Esta famosa ley rechazada abiertamente por los sectores ambientales, por la COTBN, inclusive por nosotros, por tratarse de una ley de desmontes. Sobre la base de estas y otras leyes se establece el ordenamiento territorial. Pero si se cumpliera solamente las leyes que ellos mismos aprobaron con todas estas maniobras, como la ley de uso de los suelos o la ley de bosques, no podrían prosperar determinados emprendimientos. Hoy se construyen zonas rojas establecidas por la propia ley de desmonte como si nada. Se habilitan proyectos de factibilidad para diferentes emprendimientos urbanísticos, violando inclusive estas legislaciones. Y en particular en el caso de Monsanto, se le ha otorgado las habilitaciones para desarrollar las obras civiles, violando el IPLAM, la Ley de Uso del Suelo, que establece que ahí, en ese lugar, no se puede instalar ningún emprendimiento de alto impacto ambiental o contaminante, o sea que, por decirte, ni siquiera un criadero de gallinas podría instalarse ahí, porque esa región está destinada solamente al uso urbano o agrícola no contaminante y de bajo impacto ambiental. Con esta ley, ¿qué hacen? Tienen la posibilidad de modificar estas leyes con un nuevo ordenamiento territorial. Es decir, que lo que hoy formalmente trabaría Monsanto para instalarse ahí, podría ser modificado, como el IPLAM y la Ley de Uso del Suelo. Pero es más peligroso aún porque no solamente tiene que ver con Monsanto. Este nuevo ordenamiento territorial va a desconocer todas las leyes anteriores, excepto la Ley de Desmontes. Entonces, la única ley que queda establecida como referencia y como base para el nuevo ordenamiento territorial, que por supuesto queda a criterio del Ejecutivo, es la Ley de Bosques. Ya con esto nos da la pauta de hacia dónde va el nuevo ordenamiento territorial. Evidentemente va hacia la expansión de la frontera agraria, el desmonte y con esto la deforestación de los suelos, la agudización de la crisis hídrica, el aumento de las fumigaciones, todo para incursionar en este negociado en particular que es el biocombustible. Este es el principal problema de la ley. En función de esto, nosotros, por supuesto, rechazamos y mantuvimos la posición que veníamos sosteniendo hace tiempo y fuimos el único bloque que se dignó a salir y a explicarles a los asambleístas lo que querían hacer y a llevarles el proyecto de ley que ellos también desconocían. Participamos de una radio abierta
explicamos la posición, explicamos que por supuesto íbamos a rechazar esta ley y luego ingresamos nuevamente al recinto. En ese interín se desata una represión por parte de la policía sobre los manifestantes que intentan replegar a los manifestantes para que puedan ingresar los legisladores al recinto. Y lo que hace el radicalismo y el PJ, aprovechar esa situación de violencia generada por supuesto por el propio gobierno, que genera toda la situación para que efectivamente se desarrollen estos hechos de violencia, haciéndolo a espaldas de la gente, de manera irregular, sin tener en cuenta una sola de todas las críticas de las organizaciones populares, para responsabilizar al Frente de Izquierda, en particular a Eduardo Salas, a Cintia Frencia y a Liliana Olivero, de instigar a la violencia y con falsas acusaciones establecer de que yo habría señalado a legisladores radicales cuando ingresan al recinto para que sean golpeados. Bueno, nada más alejado de nuestras prácticas, que por supuesto no solamente nunca señalaríamos a alguien por sostener una posición diferente, sino que en realidad quieren encubrir que es la práctica que sostienen sus propios gobiernos, que se ha institucionalizado en Proyecto X o en la infiltración a las organizaciones de los trabajadores, a las organizaciones populares, para identificar a los actistas, señalarlos y luego judicializarlos. Entonces nosotros rechazamos estas prácticas, negamos las acusaciones y consideramos que se trata de un montaje político para desviar lo que fue la posición del Frente Izquierda y desprestigiar a la única oposición política dentro del recinto y a las asambleas populares que fuera del recinto le pusieron un freno a Monsanto y rechazaron este proyecto de ley. De alguna forma el proyecto puso blanco sobre negro en donde se ubicaba cada fuerza política, porque inclusive fuerzas políticas como el Juecí, que hablaban de que estaban en contra de Monsanto, etcétera, etcétera, y que coqueteaban con la solidaridad a las asambleas populares, terminaron haciendo el trabajo sucio. Entonces, creo que la votación de la ley puso blanco sobre negro de qué lado está cada fuerza política, y por esto el ataque a la banca, y por esto desviar el debate, y por esto el desprestigio, y por esto tratar de suspendernos y de sacar esa única voz en disidencia. Acá cuando fue toda la historia esta de Monsanto y todo lo demás, y yo lo puse en una columna La Voz del Interior, el único encapuchado que hubo acá fue Monsanto. Monsanto estaba encapuchado. Y sigue encapuchado. Totalmente. Monsanto actuaba por terceros. Eso sí, usan traje, no se pone la capucha olorosa que se pone alguna gente, como ellos dicen y todo. La capucha siniestra que dicen ellos. Esta es la más siniestra de todas. Porque aparte los que son partícipes de la violencia más grande que hay en este país, pero violencia física, no solamente la violencia física, son los que organizan las bandas de narcos, son los que permitieron los saqueos que hubo, que dejaron Córdoba el 3 y el 4 de diciembre, y ellos eran parte de eso, son los de las bandas de policías narcos que permitieron y todo lo demás. Ellos son los que trajeron a la legislatura a la FIEL, que después le hicieron un homenaje acá. Lo mismo que le hicieron un homenaje a la FIEL, después la FIEL terminó matando a una persona ahí en Carlos Paz. La FIEL, ¿saben lo que es? La hinchada de Talleres. Acá se le hizo un homenaje a la hinchada de Talleres. En la legislatura se la reivindicó por su trabajo en contra de la violencia. Después a los 2 meses mataron a alguien, le tuvieron que retirar el premio. Una vergüenza. Eso que se animan, que tienen la osadía de acusarnos a nosotros, eso trabaja todo para Monsanto. Es decir, ellos son agentes encubiertos de Monsanto, ellos son encapuchados de Monsanto. Porque Monsanto determinó las condiciones. Entonces, nosotros no necesitamos gobiernos que sean encapuchados de Monsanto. Nosotros necesitamos gobiernos que a cara descubierta representen a los trabajadores. Este ataque tiene que ver con un montaje armado del propio gobierno provincial, la intervención del gobernador de la Sota da cuenta de ello, nos quieren responsabilizar sobre la base de acusaciones infundadas y falsas de los hechos de violencia acontecidos el 11 de junio, hechos de violencia que se desarrollaron en el marco de una movilización de las asambleas ambientales que rechazaban la aprobación de la ley Monsanto.
primer lugar, no puedo disimular la bronca, la indignación con una legislatura vallada como está ahora, frente a un acto completamente pacífico que íbamos a hacer en defensa del ataque a un bloque que tiene 13 años de vida institucional en la legislatura de Córdoba, hoy en la persona de Cintia Frencia, pero como un ataque político a una política permanente y coherente frente a todos los reclamos de los trabajadores y los sectores populares. Esto creo que demuestra la debilidad que tiene este pacto Unión Cívica Radical PJ frente a una ley que queda sumamente clara, que es la ley Monsanto, y que no han podido ni siquiera convencer a los grupos ambientales de que era una ley distinta, que tenía agregados. Justamente Monsanto está esperando julio y está esperando agosto posiblemente para terminar la obra y hacer operativa su planta contaminante, esta multinacional que ha sido echada de la mayoría de los países del mundo. Creemos, compañeros, que este es un intento que muestra a las claras la política que recorre el país de norte a sur y de este a oeste. No nos llama la atención esas vallas que hay ahí atrás y esa policía. Es la misma que el año pasado llenaron de vallas la legislatura de Neuquén cuando aprobaron a libro cerrado la mayor entrega del petróleo no convencional a la multinacional Chevron, que fue repudiada con un paro provincial de la CTA y fue reprimido aquel paro y aquella marcha durante más de 7 horas. Ellos han tejido trabajosamente una ley que tiene elementos de engaño, que en el fondo es un traje a medida de Monsanto, porque plantea un reordenamiento que va a permitir en última instancia la instalación de la planta, buscando una cobertura legal para destrabar esa orden judicial que ha logrado la lucha popular, cuando ven que el Frente de Izquierda los delata, los denuncia, insiste en su proyecto original en defensa de los vecinos, en defensa ambiental contra los monopolios contaminadores, es que montan este ataque en función de sancionar a Cintia. Para la instalación de las corporaciones, para que esta instalación que vienen a hacer las multinacionales en el territorio argentino, es necesario que la represión, como una herramienta más del poderío económico de las corporaciones y de los gobiernos cómplices y conniventes con las mismas, sea un hecho, sea de facto. Queremos decir que estamos aquí presentes para apoyar a la compañera Cintia Frencia del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Agradecemos a todo el equipo, porque no solamente Cintia es simplemente la cara visible, pero tenemos la oportunidad como organización de conocer cada día más a estos hermanos, a estos compañeros que se le están jugando por todos nosotros, por lo que estamos acá este día, en este acto, pero también por aquellos, como los compañeros acá de la policía, que están vallando, que vienen a reprimir, pero que no saben que estamos luchando por sus hijos, por sus nietos y por las generaciones futuras. Que lo tienen que saber. Esa es la conciencia popular, esa es la conciencia de empoderar al pueblo que tenemos que tener, ¿sí? Mientras no haya conciencia, no se va a poder avanzar. Por lo tanto, eduquemos, hagamos lo que tenemos que hacer, difundamos, apoyemos las causas. Si hay una causa justa, si está la justicia por detrás, tenemos que estar nosotros levantando las banderas, independientemente del grupo al que pertenezcamos, independientemente del partido político, de las asambleas. En realidad, las corporaciones y los lineamientos, las políticas de Estado de separativismo son las que hacen que estas políticas nefastas que responden a las corporaciones se puedan instalar en nuestro país y en otros países que lamentamos tener que decir que seguimos siendo el tercer mundo. Vamos por más, a Cintia la apoyamos el Frente de Izquierda y bueno, sigamos adelante con la lucha, les agradecemos muchísimo. Vamos por los derechos humanos, fuera Monsanto del país y del planeta. Muchísimas gracias. Este será el primer acto contra la sanción a la banca del Frente de Izquierda, que está ligada a la lucha por declarar la emergencia ambiental, para expulsar a Monsanto de Córdoba, para terminar con los despidos y suspensiones, pero sin duda no va a ser el último.
porque el Frente de Izquierda en Córdoba y en todo el país, y estoy convencida que las asambleas populares y las organizaciones obreras comprometidas con esta lucha no van a permitir que una legislatura vallada, que le da homenajes a la fiel, que vota a los defensores del pueblo contra el pueblo y que legisla contra los trabajadores, nos saquen una herramienta crucial para poder desenvolver nuestra lucha. Por esto, compañeros, desde aquí nuestro compromiso para llevar a fondo la defensa de la banca del Frente de Izquierda y el mandato popular por el cual estamos en ese recinto. Muchas gracias, compañeros. Adelante.